La represión contra la oposición política y la sociedad civil es uno de los aspectos más preocupantes de la dictadura en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega ha detenido, encarcelado y condenado a prisión a cientos de opositores políticos, incluyendo a líderes de la oposición, periodistas, activistas de derechos humanos y empresarios. Esta represión ha creado un clima de miedo y represión que impide el ejercicio de los derechos humanos y la libertad de expresión. La represión contra la oposición política comenzó en 2018, cuando Ortega reprimió violentamente las protestas contra su gobierno. Desde entonces, el régimen ha detenido a cientos de opositores políticos, incluyendo a líderes de la oposición, periodistas, activistas de derechos humanos y empresarios. Entre los opositores políticos detenidos se encuentran Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Chamorro, Arturo Cruz, ex canciller, Juan Sebastián Chamorro, exdirector de la Fundación Violeta Chamorro, y Félix Maradiaga, ex vicepresidente de la Asamblea Nacional. También han sido detenidos periodistas como Miguel Mora, propietario de Canal 10, Lucía Pineda, directora de 100% Noticias, y Pedro Joaquín Chamorro, hijo de Cristiana Chamorro. Los opositores políticos detenidos han sido acusados de delitos como conspiración para cometer traición a la patria, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Sin embargo, estas acusaciones han sido ampliamente criticadas por organizaciones internacionales de derechos humanos, que las consideran falsas y políticamente motivadas. La represión contra la sociedad civil también ha sido un elemento clave de la dictadura de Ortega. El régimen ha cerrado organizaciones no gubernamentales, como la Fundación Violeta Chamorro y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. También ha detenido a activistas de derechos humanos, como Tamara Dávila, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CJIL. Tampoco hay que dejar de lado el ataque represivo hacia la Iglesia Católica, donde ha encerrado y deportado obispos y sacerdotes por ser críticos a su régimen. La represión contra la oposición política y la sociedad civil ha creado un clima de miedo y represión en Nicaragua. Esto ha impedido el ejercicio de los derechos humanos y la libertad de expresión. El régimen de Ortega ha tratado de silenciar a la oposición y controlar la narrativa política en el país. La represión contra la oposición política y la sociedad civil es una violación grave de los derechos humanos. La comunidad internacional debe condenar esta represión y exigir la liberación de los presos políticos. También debe apoyar a la oposición política y la sociedad civil nicaragüense en su lucha por la democracia y los derechos humanos. La represión contra la oposición política y la sociedad civil ha tenido una serie de consecuencias negativas para Nicaragua. Entre ellas se encuentran el deterioro de la democracia y el Estado de Derecho, el aumento de la corrupción, el impacto negativo en la economía, el riesgo de contagio a otros países de la región. La represión contra la oposición política y la sociedad civil ha hecho que Nicaragua sea un país menos democrático y menos respetuoso de los derechos humanos. El régimen de Ortega ha concentrado el poder en sus manos y ha cerrado el espacio para la oposición política. Esto ha llevado a un deterioro de la democracia y al aumento de la corrupción. La represión contra la oposición política y la sociedad civil también ha tenido un impacto negativo en la economía nicaragüense. El país ha experimentado una disminución del crecimiento económico, un aumento de la inflación y una fuga de capitales. Esto se debe a la incertidumbre política y económica que ha generado la dictadura de Ortega. Por último, la represión contra la oposición política y la sociedad civil ha sido un ejemplo negativo para otros países de la región. Otros gobiernos podrían verse tentados a seguir los pasos de Ortega y reprimir a la oposición política. Las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. La represión contra la oposición política y la sociedad civil ha sido acompañada por una serie de graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Estas violaciones han sido documentadas por organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Entre las violaciones a los derechos humanos que han sido documentadas en Nicaragua se encuentran detenciones arbitrarias. El régimen de Ortega ha detenido a cientos de personas, incluyendo opositores políticos, periodistas, activistas de derechos humanos y empresarios. Estas detenciones han sido realizadas sin orden judicial y sin que se presenten cargos contra las personas detenidas. Tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Las personas detenidas por el régimen de Ortega han sido sometidas a tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Estas prácticas incluyen palizas, amenazas, electroshocks, privación de alimentos y agua, y confinamiento en celdas insalubres. Desaparición forzada. El régimen de Ortega ha desaparecido a decenas de personas, incluyendo opositores políticos, periodistas y activistas de derechos humanos. Estas personas han sido detenidas por el régimen y no se sabe su paradero. Violación de los derechos de los pueblos indígenas. El régimen de Ortega ha violado los derechos de los pueblos indígenas en Nicaragua. Estas violaciones incluyen la expulsión de indígenas de sus tierras, la destrucción de sus cultivos y la represión de sus protestas. Las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua son una grave crisis que requiere la atención de la comunidad internacional. La comunidad internacional debe condenar estas violaciones y exigir al régimen de Ortega que cese la represión y respete los derechos humanos. Las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua han tenido una serie de consecuencias negativas para el país. Entre ellas se encuentran el deterioro de la democracia y el Estado de Derecho, el aumento de la inseguridad, el impacto negativo en la economía, el riesgo de contagio a otros países de la región. Las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua han hecho que el país sea un lugar menos democrático y menos seguro. El régimen de Ortega ha concentrado el poder en sus manos y ha cerrado el espacio para la oposición política. Esto ha llevado a un deterioro de la democracia y al aumento de la inseguridad. Las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua también han tenido un impacto negativo en la economía. El país ha experimentado una disminución del crecimiento económico, un aumento de la inflación y una fuga de capitales. Esto se debe a la incertidumbre política y económica que ha generado la dictadura de Ortega. Por último, las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua han sido un ejemplo negativo para otros países de la región. Otros gobiernos podrían verse tentados a seguir los pasos de Ortega y violar los derechos humanos. La concentración del poder en manos del régimen en Nicaragua. Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, ha concentrado el poder en sus manos, controlando todos los poderes del Estado. Esto ha llevado a un deterioro de la democracia y al aumento de la corrupción. La concentración del poder en manos del régimen se ha producido de varias maneras. En primer lugar, Ortega ha utilizado su control del Congreso para aprobar reformas constitucionales que le han permitido reelegirse indefinidamente. En segundo lugar, ha cerrado o cooptado a las organizaciones de la sociedad civil que podrían desafiar su gobierno. En tercer lugar, ha reprimido a la oposición política, deteniendo y encarcelando a cientos de opositores. La concentración del poder en manos del régimen ha tenido una serie de consecuencias negativas para Nicaragua. En primer lugar, ha llevado a un deterioro de la democracia. Ortega ha cerrado el espacio para la oposición política y ha creado un clima de miedo y represión. En segundo lugar, ha aumentado la corrupción. Ortega y su familia han acumulado una gran fortuna a través de la corrupción, mientras que el país ha experimentado un deterioro económico. La comunidad internacional ha condenado la concentración del poder en manos del régimen. Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá han impuesto sanciones a Ortega y sus colaboradores. Sin embargo, estas sanciones no han tenido un efecto significativo en el régimen. La concentración del poder en manos del régimen es una grave amenaza para la democracia en Nicaragua. La comunidad internacional debe seguir presionando al régimen para que cese la represión y respete los derechos humanos. El impacto negativo de la dictadura en Nicaragua en la economía. La represión política y la incertidumbre económica han tenido un impacto negativo en la economía nicaragüense. El país ha experimentado una disminución del crecimiento económico, un aumento de la inflación y una fuga de capitales. La represión política ha creado un clima de miedo y desconfianza que ha afectado a la inversión y el consumo. Las empresas han sido reacias a invertir en Nicaragua, ya que temen las represalias del régimen. Los consumidores también han reducido su gasto, ya que temen perder sus empleos o sus ahorros. La incertidumbre económica también ha afectado a la economía nicaragüense. La inestabilidad política ha hecho que los inversores internacionales sean reacios a invertir en el país. Esto ha llevado a una disminución de la inversión extranjera directa, que es una fuente importante de ingresos para Nicaragua. La fuga de capitales también ha contribuido al deterioro de la economía nicaragüense.
Los nicaragüenses que han huido del país han llevado consigo sus ahorros, lo que ha reducido la cantidad de dinero disponible para la economía. El impacto negativo de la dictadura en la economía nicaragüense ha sido significativo. El país ha experimentado una disminución del crecimiento económico, un aumento de la inflación y una fuga de capitales. Esto ha llevado a un aumento del desempleo y la pobreza en Nicaragua. La comunidad internacional ha condenado el impacto negativo de la dictadura en la economía nicaragüense. Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá han impuesto sanciones a Ortega y sus colaboradores. Sin embargo, estas sanciones no han tenido un efecto significativo en la economía nicaragüense. La comunidad internacional debe seguir presionando al régimen para que cese la represión y respete los derechos humanos. Esto ayudará a crear un clima más favorable para la inversión y el crecimiento económico en Nicaragua. Conclusiones. La dictadura en Nicaragua es una grave crisis que requiere la atención de la comunidad internacional. La represión contra la oposición política y la sociedad civil, las violaciones a los derechos humanos, la concentración del poder en manos del régimen y el impacto negativo en la economía son algunos de los aspectos más preocupantes de la situación en el país. La comunidad internacional ha condenado la dictadura en Nicaragua, pero no ha tomado medidas enérgicas para presionar al régimen de Ortega. Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá han impuesto sanciones a Ortega y sus colaboradores, pero estas sanciones no han tenido un efecto significativo. Hay varias razones por las que la comunidad internacional, y sobre todo los países de América Latina, no han condenado de una manera más enérgica la dictadura en Nicaragua. Una de las razones es la falta de consenso. Algunos países, como Venezuela y Cuba, apoyan al régimen de Ortega. Otros países, como México y Brasil, han sido más reticentes a criticar al régimen. Otra razón es el temor a desestabilizar la región. La comunidad internacional teme que una intervención en Nicaragua pueda conducir a un conflicto regional. Sin embargo, esta preocupación no debe impedir que la comunidad internacional tome medidas para defender la democracia y los derechos humanos en Nicaragua. La comunidad internacional debe seguir presionando al régimen de Ortega para que cese la represión y respete los derechos humanos. Esta presión puede incluir medidas diplomáticas, económicas y, en última instancia, militares. La comunidad internacional también debe apoyar a la oposición política y a la sociedad civil nicaragüense. Esta ayuda puede incluir apoyo financiero, político y logístico. La dictadura en Nicaragua es una amenaza para la democracia en la región. La comunidad internacional debe actuar con firmeza para defender la democracia y los derechos humanos en Nicaragua. Es evidente en nuestra opinión que los países de Latinoamérica siempre se dan la espalda a sí mismos. Cuando les ocurra a cada uno de ellos, porque tarde o temprano les pasará, entonces será cuando recuerden el poco o nulo apoyo que le prestaron al pueblo de Nicaragua en estos momentos tan difíciles que están viviendo.